¿Cada cuánto es necesario ir a terapia? Regularmente se debe acudir una vez a la semana, ¿no? Eso es como lo mínimo recomendable. Por ejemplo, en un psicoanálisis, bueno, en la época de Freud iban 5 o 6 veces a la semana, ¿no? Ya hoy en día es imposible, pero a veces puede haber psicoanalistas que pueden pedir 2 sesiones a la semana. Y también no es recomendable que pase tanto tiempo. Por ejemplo, a veces hay personas que dicen, yo quiero venir a terapia una vez al mes. El problema es que es como si estuviéramos a la hora de explicar y entender que la persona se vaya conociendo como si fuéramos cavando un hoyo. Entonces vas sacando tierra y si te esperas un mes entero, pues ya se vuelve a llenar de tierra y tienes que volver a empezar. Claro, perfecto. Oye, ¿y cómo es el proceso para diagnosticar un trastorno? Eso está buenísimo porque regularmente las personas me dicen, y doctora, ¿qué onda? ¿Qué estudios me va a mandar a hacer? ¿Qué pruebas me va a hacer? Y los psiquiatras diagnosticamos por medio clínico. Es decir, con una entrevista, como lo que ahorita estamos nosotros platicando. Obviamente una entrevista estructurada en donde hay una razón, pero literalmente el paciente se siente enfrente, empezamos a hablar, le hago preguntas específicas sobre ciertas cosas y entonces en base a eso, y obviamente la experiencia que ya se tiene, el conocimiento sobre las patologías, es que puedo llegar a un diagnóstico. A veces se requiere algún estudio de laboratorio, de imagen para descartar otra cosa, pero no siempre es necesario. ¿No? Y no, o sea, no hay alguien que le puedan decir, oye, ya te hice esta tomografía y ahí dice que tienes trastorno bipolar. O sea, no, ¿no? O sea, o que tienes depresión. No se diagnostica de esa O sea, manera. no hay forma de comprobarlo con una gráfica o con un estudio. Por eso es que en el psiquiatra, cuando vayas a un psiquiatra, le tienes que tener confianza, porque le tienes que creer lo que te está diciendo y entonces eso Es difícil. es difícil, sí. Ahorita me acordé, cuando empecé el canal, justamente lo empecé gracias a un paciente. Porque yo dije, yo tardé 1 hora de mi vida, le expliqué al señor que tenía hipotiroidismo, le hice una referencia, revisé sus laboratorios, le dije que fuera con un internista para que lo viera. Y unos meses después el señor regresa al consultorio y yo dije, pues ya fue al internista, ya le dieron su tratamiento para el hipotiroidismo. Y no, el señor me saca su celular y me enseña un video y me dice, no, doctora, ¿sabe qué es que el hipotiroidismo no existe? En Ándale. este video dice que es algo que los doctores han inventado para sacarle dinero a la gente. Y yo así, dije, no puede ser. O sea, yo, ¿qué importa que sea psiquiatra, que haya estudiado no sé cuántos años? El señor le creyó más a un video que vio en YouTube. Claro. Entonces dije, tengo que hacer un canal y explicarle a la gente que el hipotiroidismo sí existe, que la depresión sí existe y que los psiquiatras no mordemos. Claro. Qué loco. Pues sí, uno a veces cree todo lo que ve en internet, ¿no? A veces, por eso te dedicas a hacer contenido para aclarar este tipo de detalles. Sí. Qué bueno. Oye, ¿qué enfermedades psiquiátricas hay actualmente? Las más importantes. ¿Y qué Bueno, características tienen? Bueno, es que hay muchísimas. O sea, imaginemos que, bueno, curiosamente en psiquiatría se habla más de trastornos, porque se dice que lo que nosotros podemos tener es multifactorial. O sea, hoy en día si te dicen, oye, ¿por qué tiene una persona esquizofrenia? La cosa es multifactorial, ¿no? O sea, hay cuestiones genéticas, pero también hay cuestiones sociales, hay propias de su personalidad. Y entonces vamos viendo cómo todas las enfermedades en su mayoría son trastornos, ¿no? Y también enfermedades mentales. Y hay muchas, o sea, de hecho se pueden clasificar, por ejemplo, desde las del estado de ánimo, que estamos hablando, no sé, de cuestiones como depresión, ansiedad, agorafobia, todas las fobias y demás, o por ejemplo, trastornos propiamente de la personalidad, los trastornos de personalidad, trastorno límite de personalidad, trastorno disocial de personalidad, trastorno esquizotípico de personalidad, o sea, hay muchos y también podríamos hablar de trastornos de la conducta, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene trastorno déficit de atención, un trastorno posicionista desafiante. Hay muchas clasificaciones y a veces para una misma persona se hace un tipo de diagnóstico que se le llama multiaxial, en el que vemos no solamente como la parte del trastorno, sino también cómo está la dinámica familiar, qué rasgos de personalidad tenemos, si hay algunos otros factores que estén influyendo en que esa persona no se sienta bien. Y entonces el diagnóstico, curiosamente, es muy complejo, ¿no? Claro. Está interesante porque son muchas cosas, ¿no? Que hay que tomar en cuenta para darle un diagnóstico a alguien de qué problema tiene, ¿no? Sí, y honestamente yo rara vez al paciente le digo así tan directo el diagnóstico, porque me Claro. gusta más como escuchar, entender y que la persona se vaya sintiendo bien a que diga, pues es que yo soy depresivo, porque a veces hay gente que llega y me dice, es que yo soy depresivo. Pues sí, pero
ella puede tener depresión, él puede tener depresión, un niño puede tener depresión y resulta que lo viven de manera diferente, el problema que tienen es de manera diferente, el tratamiento puede ser distinto y también la forma de resolverlo. Ok, Entonces, no sirve tanto la etiqueta. claro. Entendido. Oye, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno de déficit de atención y el autismo? ¿Y cómo pueden los padres identificarlo desde pequeños, no? Son súper diferentes, ¿no? O sea, son súper diferentes. Por ejemplo, un niño con autismo podría tener déficit de atención. O sea, podrían tener las dos cosas. El trastorno de déficit de atención es mucho más común y la característica principal es que el niño o también el adulto, porque se puede presentar también en adultos, tiene una dificultad mayor que el resto de la población para poner atención en algo. Y eso es un problema, porque resulta que la atención es básica para poder aprender, planificar, memorizar, esperar, ¿no? Entonces la gente se hace más impulsiva, desesperada, se le olvidan las cosas, tiene menor rendimiento, etcétera. Y regularmente lo detectan en la escuela, ¿no? Porque es cuando los niños empiezan a requerir más atención, requieren que, no sé, los que tienen hiperactividad, por ejemplo, estar más en un lugar, en un salón, y entonces se hace más notorio, y las maestras son las principales detectoras del trastorno de déficit de atención en los niños. Y el autismo, o sea, pertenece como a otro grupo de trastornos. De hecho, hoy en día se le llama el espectro autista, porque puede haber desde autismos, vamos a llamar como un chico con Asperger, que puede llegar a ser funcional, que a lo mejor tiene una dificultad para entender a los otros, pero no al grado de no poderse comunicar. Y, por ejemplo, podría haber alguien que tuviera un autismo grave y que aparte tuviera retraso mental y que no pudiera hablar siquiera, literalmente, ¿no? Entonces, es un trastorno regularmente mucho más grave. Y bueno, por ejemplo, en el trastorno autista no hay un medicamento que se utilice para mejorar el autismo. También, si a alguien le dicen que le van a curar el autismo, es una mentira. No existe cura para el autismo. Pero, por ejemplo, para el trastorno de déficit de atención, sí existen medicamentos que pueden ayudar a que el niño o el adulto pueda poner atención de una manera más prolongada y que por consecuencia literalmente su vida cambie. Mejore su estilo de vida, pueda cumplir sus metas, sea más tolerado hasta por sus compañeros, ese tipo de Claro, cosas. perfecto. Oye, también te quería preguntar, ¿tú qué tipo de pacientes tienes? ¿Con qué tipo de problemas? Me imagino que son diversos, pero ¿cuál es el más común? Pues mira, principalmente yo veo personas que tienen ansiedad y depresión. O sea, Ansiedad y depresión. me he encaminado hacia los trastornos del estado de ánimo. También es que es algo mucho más frecuente, muy frecuente tristemente. O sea, hasta el 20% de la población mundial llega a tener algún trastorno de ansiedad en algún momento de la vida. O sea, hay muchísimas personas que pueden tener ansiedad y depresión. También se combina. Y curiosamente de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Porque a veces llegan por eso a la consulta y de ahí resulta que tienen rasgos de personalidad de algún tipo, tienen una problemática dentro de su familia, dentro de su pareja, consumen alguna sustancia, a lo mejor no están durmiendo bien y tienen un insomnio crónico. O sea, pueden pasar muchas Varias cosas, cosas, sí. pero inicialmente puede ser eso. Y lo que más me gusta de la psiquiatría y de la psicoterapia es que como trabajo con personas, pues cada persona y cada historia es un mundo. Claro, obvio. Entonces, cuando yo abro la puerta, no sé realmente qué va a ser lo que va a Claro. aparecer.